Entonces, bueno, ya tenemos este datapad, ¿sí? Por ahí, la única diferencia de este datapad con el que estamos diseñando es que hemos considerado de este lado una señal extra que es la que posee la memoria, que es una señal de selección, ¿sí? En principio, si quieren facilitar las cosas, digamos, ese bit de selección de esta unidad de memoria siempre estaría en 1, ¿sí? Digamos que en nuestra simulación ese bit de selección siempre estaría en 1. ¿Y por qué siempre estaría en 1? Porque es el único dispositivo que tenemos nosotros o que tendríamos nosotros conectado a nuestro procesador. Si por ejemplo tuviéramos algún otro dispositivo, no se me ocurre ahorita ninguno sencillo, pensemos tal vez en un puerto serie o tal vez en un puerto por ahí USB. Si tuviéramos conectado algún otro dispositivo diferente a la memoria RAM, entonces esa señal de selección de chip sí sería importante, porque es la que de alguna manera define o la que de alguna manera le dice al dispositivo cuándo puede tener control sobre el bus de direcciones o sobre el bus de datos, ¿sí? Pero en este caso, como es un único dispositivo, pues bueno, el hecho de que la memoria tenga control sobre el bus de direcciones y el bus de datos, pues es irrelevante, porque nada más está él solo. Si hubiera más, entonces sí sería importante colocar esa señal de selección, ¿no? Entonces, por eso en estas notas no está, digamos, considerado esa señal de selección. Entonces, se los dejo opcional. Si ustedes quieren considerar ese bit de selección, pues tómenlo en cuenta. Si no lo quieren considerar, bueno, no pasa nada, no lo tomen en cuenta. Como les dije hace un momento, es el único dispositivo que tenemos conectado al procesador. Entonces, el que esté activo, esté desactivado, pues es irrelevante, ¿no? Él nada más está él solo y pues no, digamos que no chocan sus acciones o sus tareas, no chocan con las de los otros dispositivos, ¿no? Ahora bien, ¿qué operaciones puede realizar nuestro datapad? Déjenme, les muestro la tabla completa, ¿sí? Estas van a ser todas las acciones o todas las operaciones que puede hacer nuestro datapad. Y todas las operaciones son a cargo de lo que se llama la unidad funcional, ¿no? Recuerden que la unidad aritmética lógica se compone de una unidad aritmética, ¿sí? Cuyas operaciones están acá. Son estas de aquí. Híjole, no las puedo... Bueno, son las primeras 8, ¿no? Que si se fijan están controladas desde S0 a S2. Estas 8 que están acá están controladas por la unidad aritmética, ¿sí? La unidad lógica, las operaciones están controladas por las siguientes 8. Y si se fijan, quien hace la diferencia es S3. Si S3 vale 0, significa que le estamos hablando a la unidad aritmética. Si S3 vale 1, significa que le estamos hablando a la unidad lógica. Y finalmente, tenemos nuestro shifter, que hace las siguientes 4 operaciones. Entonces noten algo, S4 es el que hace la diferencia entre seleccionar la unidad aritmética lógica, es decir, la ALU, y nuestro shifter, ¿sí? Más abajo dice que hay operaciones no válidas, y en efecto, nada más tenemos 20 operaciones o 20 posibles operaciones que puede realizar nuestro datapad, y ya hay 12 operaciones, porque 20 más 12 ya son las 32 posibilidades, y hay 2 operaciones no válidas. Y como les he mencionado, esas 2 operaciones no válidas, pues nuestro procesador pues no las va a tomar en cuenta. Es decir, en pocas palabras, solo Dios sabe qué va a hacer. Pero ya un procesador, digamos, más serio, pues sí tendría que realizar una acción si es que yo le meto un código que no es válido, ¿no? En sus procesadores Intel o en sus computadoras también existe este problema de que hay operaciones o hay códigos que no son válidos. Entonces, por ejemplo, si estás en Windows y tu programa de alguna manera por algún error o por algo que le haya sucedido ejecuta una operación no válida, pues muy probablemente les aparezca una ventanita azul diciéndoles que hay una instrucción no válida. O a lo mejor simplemente Windows se da cuenta, por llamarlo de alguna manera, y mata su programa, ¿no? Entonces, digamos que no estamos exentos de códigos no válidos, ¿no? La única diferencia es que un procesador ya más serio, pues sí toma una acción. Nuestro procesador no va a tomar ninguna acción, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Pues les puedo decir que no lo sé, ¿no? No sabemos qué vaya a suceder, ¿no?
Ahora bien, esas opciones no válidas pues también se pueden ocupar. Imaginen que le quieren agregar más operaciones o más instrucciones. Bueno, pues podrían completar esas dos instrucciones, tal vez agregándole saltos, tal vez, por ejemplo, a lo mejor a alguien se le ocurre agregarle una operación de multiplicación, una operación de división, ¿no? Es decir, digamos que quedan ahí dos operaciones para que se puedan utilizar en un futuro, ¿no? Pero como les digo, nosotros lo vamos a dejar hasta aquí. Con esas 20 operaciones son más que suficientes, ¿no? Pues son las únicas operaciones que vamos a permitir en nuestra unidad funcional, ¿sale? Y bueno, digamos que ya la tenemos diseñada, ¿sí? Y va a ser esto de aquí, ¿no? La clase pasada también habíamos visto que esta unidad funcional posee por ahí un conjunto de señales, ¿sí? Por ejemplo, las señales de control para nuestra unidad funcional, si sigo este orden, serían DA, serían DB, serían DC, ¿sí? También sería W para poder escribir en el bloque de registros. Tenemos el conjunto de bits S que le indican qué operación debe de realizar. El bit MB, ¿sí? Para saber cuándo permitimos la entrada de una constante o para saber cuándo permitimos que pase algún dato de la unidad de registro. Teníamos el bit M, ¿sí? Y el bit MW, ¿no? Y por ahí dejo pendiente el bit de selección de chip, ¿no? Entonces, esto es lo que teníamos, estos son los bits que tenemos. Entonces, en el ejemplo, tenemos nada más 4 registros, ustedes deben de hacer 8. En el ejemplo tenemos 4 registros, por lo tanto DA son 2 bits, DB también 2, DC 2, W es 1, S sí son 5, eso no van a cambiar, MB es 1, M es 1, MW 1, y bueno, el de chip select también es 1, ¿no? Entonces en total tendríamos 6, 7, 12 y 4, 16 bits, ¿no? ¿Sí? En su procesador, el que ustedes van a diseñar, tendría, creo que si no mal recuerdo, 19 bits, ¿no? En total, ¿no? Entonces, fíjense que esa sería, digamos, pues por llamarlo de alguna manera, el tamaño de la instrucción, y déjenme ponerle de la instrucción, entre comillas, ¿sí? Porque no es propiamente la instrucción. A esto se le conoce como palabra de control. ¿Sí? Ahora bien, la pregunta interesante aquí es, oye, ¿y quién va a ofrecerle la palabra de control a mi datapad? Bueno, pues quien se lo va a ofrecer va a ser la unidad de control. Entonces, déjenme resumirles qué es lo que sigue ahora, ¿sí? Lo que sigue ahora es lo siguiente. Nosotros vamos a diseñar una unidad de control, ¿sí? Por ahí de algún lugar en una memoria, que le vamos a llamar memoria de código, dado que pues ya nos inclinamos por diseñar un procesador que sigue el modelo Harvard. Entonces vamos a tener por aquí una memoria. Esta es una memoria de código. De la memoria de código, la unidad de control va a tomar las instrucciones, ¿sí? ¿De qué tamaño van a ser esas instrucciones? Bueno, no lo sé, pueden ser de 8 bits, pueden ser de 16 bits, pueden ser de 32 bits, no lo sé, eso lo vamos a definir a continuación. Una vez que la unidad de control toma la instrucción, lo que va a hacer es decodificarla. Pensemos en decodificarla como interpreta la instrucción, y una vez que la interpreta o una vez que la entiende, por decirlo de alguna manera, pues nos va a dar nuestra palabra de control, ¿no? Es decir, lo que debe de generar es la palabra de control. Y esa palabra de control, ¿a dónde va a ir? Pues va a ir al datapad. ¿Sí? ¿Para qué? Porque la unidad de control le va a decir al datapad, oye, quiero que hagas esta operación, ¿sí? Una vez que el datapad termine, bueno, pues ya digamos, pues realizará la operación, guardará el resultado por ahí en algún lugar. Entonces, en el siguiente ciclo de reloj, la unidad de control irá a la memoria de código por la siguiente instrucción. La decodificará, genera la palabra de control, se la envía al datapad, se realiza la operación y nuevamente, ¿verdad? La unidad de control irá por la siguiente instrucción y ese, digamos, sería un cuento de nunca acabar, ¿no? Ese proceso lo realizará de forma indefinida hasta que, bueno, nosotros de forma explícita la detengamos, ¿sí? Y se conoce a ese ciclo que les he platicado ahorita de a muy grosso modo, ese ciclo se conoce como ciclo de fetch.
No lo traduzco al español porque fetch es como buscar, sería como ciclo de búsqueda. Y bueno, en la mayoría de los libros lo van a encontrar con ese nombre, como ciclo de fetch, ¿no? Entonces se le conoce como ciclo de búsqueda porque lo que hace, digamos, principalmente la unidad de control es buscar la siguiente instrucción y ejecutarla. Buscar la siguiente instrucción y ejecutarla, ¿no? A eso nos referimos con el ciclo de fetch, ¿no? No sé si haya quedado más o menos claro esto. Aquí tenemos la palabra de control y de alguna manera ya están separadas todos los bits, ¿no? Entonces si los contamos igual serían 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, ¿no? Faltaría uno que es el que les comentaba de chip select, que es opcional, y con ese ya serían los 16, ¿no? Aquí en el ejemplo no lo considero, solamente considero los 15 bits que están aquí mostrados, ¿no? Ahora bien, aquí está una tablita que les muestra cómo se están direccionando cada uno de los registros, ¿sí? Generalmente dentro de un microcontrolador o dentro de un microprocesador, los registros tienen un nombre. En este caso, el nombre que decidí ponerle corresponde también al nombre que está en su microcontrolador que maneja Arduino, es decir, el microcontrolador Atmel. Él numera los registros de esta manera: registro 0, registro 1, registro 2, bueno, R0, R1, R2, R3, R4, hasta R31. Su microcontrolador tiene, por lo tanto, 32 registros en total. Un procesador Intel no los nombra o no sigue esta misma nomenclatura. Un procesador Intel los nombra como AH, AX, EAX, BX, SX, etcétera, etcétera. Ya iremos viendo los nombres, ¿sí? Digamos que les pone un nombre diferente y les pone un nombre de acuerdo a lo que cada registro es capaz de hacer, ¿no? Aquí en este caso, pues bueno, nuestro microcontrolador pues tiene un nombre sencillo, un nombre simple, ¿no? Y no refleja lo que son capaces de hacer, ¿no? A diferencia de lo que haría o de lo que hace un procesador Intel, ¿no? Ahora bien, después, aquí en la siguiente tabla lo que les muestro yo es, digamos, un resumen de las operaciones, ¿sí? Entonces, aquí está sumar, add, restar. Si se fijan, lo que hice fue tratar de colocar, digamos, de reducir la palabra en algo que se conoce como mnemónico, en donde un mnemónico son por ahí una serie de caracteres o por ahí un simbolito que nos representa de alguna manera la instrucción. Entonces, add, pues viene de sumar. Sub viene de subtraction, de restar, y tenemos las operaciones lógicas AND, OR, XOR, NOR, NAND y XNOR, ¿no? Entonces si las contamos tenemos aquí tenemos 3, aquí tendremos 6, tendremos aquí 8 instrucciones. Recuerden que son 20, ¿sale? ¿Para qué me sirve esta tabla? Esta tabla me sirve para identificar cuántos operandos necesita manipular cada una de estas instrucciones. Entonces, estas instrucciones que puse aquí se conocen como instrucciones binarias porque requieren de 2 operandos, ¿no? El operador fuente 1 y el operador fuente 2, ¿sale? Y requieren de un operador destino, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? A que si yo quiero hacer una suma, pues una suma se puede realizar de la siguiente manera. Como R0, ahí en R0 deposito el contenido de, por ejemplo, la suma de R1 más R2, ¿no? Esa digamos sería la operación de suma. Requiere de 2 operandos para poder realizarla y de un operando extra para poder depositar el resultado, ¿sí? La suma no nada más la puedo hacer con registros. Recordemos que hay por ahí una entrada de alguna constante. Entonces yo también podría hacer lo siguiente: sumar, por ejemplo, R1 más una constante, en donde la constante, recuerden, es de 8 bits. Entonces, esta operación también sería válida pensando en el procesador que nosotros estamos diseñando, ¿sí? Entonces, las que he colocado aquí son operaciones binarias, requieren de 3, digamos, de 3 registros o una constante, ¿sí? Entonces, hay 2 operadores y un operador o una variable en donde voy a depositar mi resultado, ¿sí? Ahora bien, tengo otras operaciones que se les conoce como unarias porque nada más requieren de un solo operando, ¿sale? ¿Vale? Entonces, en este caso, si se fijan, nada más puse que requieren un solo operador. ¿Por qué? Porque estoy pensando en que, por ejemplo, para hacer un incremento, pues nada más requiero decirle a qué registro quiero incrementarle, ¿no? En este caso, pues a R1 quiero incrementarle en una unidad, ¿no? Es decir, esto se traduce en R1 más 1,
¿sí? O por ejemplo en desplazamiento, con R2. Esto se traduce en que R2 va a ser desplazado a la izquierda una unidad, ¿sí? No sé si tengan alguna duda sobre todo. Entonces, llevábamos aquí instrucciones binarias, no recuerdo cuántas eran, 8, ¿sí? Y tenemos aquí las instrucciones unarias, ¿no? Que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, más 8, son 14, ¿sí? 14 instrucciones. Y recuerden que tenemos 20, ¿sí? Entonces, déjenme regresarme a mi tabla. ¿Sí? Entonces, ya tenemos la suma, tenemos la resta, tenemos el incremento, tenemos el decremento, pero ojo, aquí tenemos como que duplicado el incremento y el decremento, ¿sí? Entonces, esta instrucción yo la he dejado de lado, ¿sí? Entonces, la metí solamente para fines, digamos, de aprendizaje, pero no la vamos a utilizar, porque pues, ¿qué más da? Si yo quiero incrementar un registro, bueno, pues lo puedo sacar por la salida A, ¿no? Claro, también lo puedo sacar por la salida B, pero no tiene caso, ¿no? Pues mejor lo mando por ahí y utilizo nada más, pues solamente A, ¿no? Para poder incrementar y se acabó, ¿no? La transferencia, lo mismo, si voy a transferir, significa que voy a mover o que voy a copiar el contenido de un registro a otro. Entonces, si ese contenido lo saco por A o por B, pues me es indistinto. Entonces, bueno, también me puedo olvidar de esta instrucción, ¿no? ¿Sale? Y bueno, entonces, si se fijan, de esas 20 me voy a olvidar de 3. Quiere decir que solamente tengo 17 instrucciones que en principio voy a utilizar, ¿no? Como les decía, tenemos 17 instrucciones nada más que vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, déjenme regresarme a mi tablita. ¿Dónde está? Acá está la tabla. Entonces tenemos aquí 8 y ya habíamos contado aquí 6, tenemos 14. Nos faltarían 7 instrucciones, perdón, nos faltarían 3 instrucciones que no hemos definido y que son estas que están por acá abajo, ¿no? Entonces vamos a ver de qué se tratan esas, ¿no? Tenemos una de move que lo único que hace es mover. La palabra es digamos incorrecta porque mover significa que vas a quitar un valor que está en un lugar para ponerlo en otro lugar, pero en realidad no estás haciendo eso. Lo que estás haciendo es copiar, pero bueno, move es una palabra muy común en los lenguajes de ensamblador, entonces lo vamos a dejar así, ¿sí? Entonces move significa que vamos a copiar, ¿sí?, el contenido de un registro a otro registro. Es decir, esa instrucción move nos permitiría hacer lo siguiente. Por ejemplo, copiar el contenido que está en R4 y asignarlo a R3. Eso es lo que hace en la instrucción move, ¿no? Tal vez una pregunta aquí sería, oye, pero ¿eso cómo lo hago? Ah, bueno, pues para eso nos sirven las transferencias. Entonces, por la salida A de nuestro bloque de registros voy a pasar el contenido de R4 y eventualmente lo voy a depositar en R3, ¿no? Entonces, ese es move. Ahora bien, hay un par de instrucciones más, uno que se llama load y otro que se llama sto. Load es de cargar. ¿A qué me refiero con cargar? A colocar el contenido, ¿sí?, el contenido de algún registro, el contenido de alguna dirección de memoria en algún registro. Y hay otra instrucción que se llama sto o store y significa que voy a llevar el contenido de algún registro hacia alguna dirección de memoria, ¿no? ¿Sí? Entonces, imaginemos que queremos hacer la siguiente operación. Es decir, lo que queremos hacer es lo siguiente. Queremos en la dirección de memoria 80, por decir algo, lo que queremos es asignarle el valor de 10. No están viendo mi pantalla. Ahora sí. Lo que queremos es en la dirección de memoria 80, queremos asignarle el valor de 10. ¿Sí? Ya les había yo comentado por ahí en alguna ocasión que hacer operaciones directamente con la memoria consume más ciclos de reloj. Y el procesador que estamos haciendo está diseñado de tal manera que cada operación consuma solamente un ciclo de reloj. Por lo tanto, esta operación en principio yo no la podría llevar a cabo a través de mi procesador, ¿no? Porque nada más hace operaciones con un solo ciclo de reloj.
Entonces, pues ni modo, esa operación yo tendría que desmenuzarla. ¿Qué es lo primero que yo tendría que hacer? Bueno, pues yo lo primerito que tendría que hacer sería cargar la dirección de memoria en algún registro. Entonces noten que en R0 estoy moviendo el valor 80. Eso sí es posible que lo haga nuestro procesador, ¿sí? Recuerden que move puede mover un registro, bueno, puede mover el contenido de un registro o puede mover una constante a algún registro. Entonces sí lo puedo hacer esta operación, ¿no? Después, ¿cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso sería almacenar. Entonces en ese caso utilizaríamos la operación STO, ¿sí? Y lo que significa es, en la dirección que está contenida en R0, almacena el valor de, perdón, 10, el valor de 10. Entonces con este último paso, lo que estaríamos haciendo es esto. Se me olvidó comentarles, lo que está entre corchetes o esta representación significa que es una dirección de memoria, ¿no? O si lo quieren ver así en términos llanos, ese es un apuntador, en su manera más de más bajo nivel que se puedan imaginar, ¿no? Entonces noten cómo esta operación, que lo podría hacer un procesador tipo CISC, nuestro procesador tipo RISC no lo puede hacer, pero eso no significa que yo no lo pueda desmenuzar en dos instrucciones para que se pueda lograr, ¿no? Entonces, para esto nos serviría STO, para almacenar datos hacia la memoria. Desde luego, ¿no? Podría también incluso hacer esto, STO R0, R3, y lo que le estaría diciendo es que en la dirección que contiene R0, copia o guarda el contenido que está en R3. Tampoco voy a utilizar esta de not B, no tiene caso, digamos, ¿para qué usarla? Si puedo hacer not A, es decir, digamos que son instrucciones que están duplicadas, nuevamente las utilizo con fines de didácticos, pero bueno, ni modo, ahí está, no lo vamos a usar. Entonces, 17, ya tenemos las 16, ¿no? Creo yo. Creo que ya estamos todos completos, ¿no? Entonces, ya tenemos entonces todas nuestras posibles instrucciones que vamos a utilizar, ¿no? No sé si tengan alguna duda. ¿Para qué nos sirve esta tablita, no? Esta tablita básicamente fue un pequeño análisis de las instrucciones o de las operaciones que es capaz de hacer nuestro procesador. Y este pequeño análisis me va a permitir entonces definir ahora sí lo que se conoce como la instrucción del procesador, ¿sí? Entonces, recuerden que lo que se guarda en la memoria, aquí en la memoria de código, es una instrucción. La unidad de control la decodifica, ¿sale? Y genera la palabra de control que va al datapad. Entonces lo que estamos diseñando es propiamente lo que voy a colocar aquí en la memoria. Es decir, la instrucción que voy a colocar en la memoria de código. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces déjenme continuar, ya tenemos, digamos, este pequeño análisis, ya hemos identificado qué operaciones son binarias, ¿sí? Las que tenemos aquí arriba, qué operaciones son binarias y que por lo tanto requieren de 3 argumentos, qué operaciones son unarias y que por lo tanto requieren nada más un argumento, y otro par de operaciones por ahí que son binarias, pero que en este caso, dadas sus naturalezas o dadas sus características, solamente van a requerir de 2 argumentos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, les presento, este sería el posible formato para mi instrucción, ¿sale? Noten que en la instrucción se compone básicamente, digamos, de 2 elementos. Un conjunto de bits que se conocen como opcode, que en español sería código de operación o un código de operación, ¿sí? Y todos los argumentos de los cuales va a requerir ese código de operación, ¿sí? Entonces, si me regreso aquí mi tablita, quiere decir entonces que cada una de estas instrucciones va a poseer un código de operación, ¿sí? Y al mismo tiempo, cada uno de estos argumentos o cada uno de estos operandos también va a requerir un código, ¿sí? Es por eso que aquí este op1, op2 y op3 representan ese código. En conjunto, el opcode junto con esos argumentos me van a formar lo que se conoce como la instrucción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, regresamos otra vez a la tabla, ¿no? Aquí la vuelvo a copiar. Tengo las instrucciones,
¿sí? Y tengo los posibles, digamos, lo que yo podría, digamos, de alguna manera utilizar para poder trabajar. Entonces aquí tengo, este es un ejemplo, aquí tengo registro, 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 ¿sí? Por ejemplo, para los que son de una sola instrucción, perdón, para los que son de un solo argumento, pues nada más espero tener un registro, ¿sí? Para los que son de transferencia, move, necesito 2 registros, por ejemplo, es decir, transferir de un registro a otro registro. Para carga o almacenamiento, tenemos un registro y otro registro. Y fíjense que aquí he puesto otra instrucción que le he nombrado LDI y que se conoce como de carga inmediata, ¿sí? Entonces, si me regreso a mi instrucción, a mi tabla anterior, yo aquí había puesto que move permite mover una constante a un registro. Entonces lo que hice fue separar esa instrucción. La dejé en move cuando tengo de registro a registro y la dejé en LDI cuando tengo una constante a algún registro. ¿Sí, más o menos? No sé si esto haya quedado claro. Ya. Entonces necesitamos un código de operación, un opcode, y de 3 argumentos. Déjeme ponerle simplemente operando 1, operando 2, operando 3, ¿no? Esto, por ejemplo, sería válido para esta instrucción. Ahorita no voy a dar cuál es el código de operación de ADD, pero se supone que aquí tendría que sustituirlo por su código de operación. Aquí, por ejemplo, se permitiría R1, R2 y R3, ¿no? Es decir, que en R1 sume el contenido de R1 más R3, perdón, de R2 más R3. ¿Sale? Pero ya dijimos también que podemos hacerlo con constantes, es decir, ADD, por ejemplo, R1, R2, y ni modo, aquí tendríamos que poner una constante, por ejemplo, R1, R2 más, no sé, 80. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, oye, pues bueno, independientemente de cuánto sea el tamaño del código de operación de ADD, como tú nada más tienes 4 registros, quiere decir que OP1 tendría que ser de 2 bits, OP2 tendría que ser de 2 bits y OP3 tendría que ser de 2 bits. Déjeme suponer, a manera de ejemplo, que el opcode consume 4 bits. Por lo tanto, mi instrucción tendría que ser de 4 y 6 de 10 bits. Ojo, para esta instrucción ADD de R1 de igual a R2 más R3. Ahora, la siguiente instrucción, la de la constante. Entonces, si seguimos, digamos, el mismo paso, pues ADD tendría que ser de 4 bits. R1 son 2 bits para poderlo representar. R2 serían 2 bits para poderlo representar, pero la constante es de 8 bits. Entonces, ni modo, aquí tendría que poner 8 bits y tengo una instrucción que ya no fue de 10 bits, sino fue de 4 y 4, 8 y 8, 16 bits. Entonces, fíjense, esto complica mucho mi diseño. Quiere decir que todas las instrucciones, o que algunas, que todas las instrucciones van a tener diferente tamaño. Unas van a ser de 10 bits, otras serán de 16 bits. Ahora, déjenme pensar en, por ejemplo, en incrementar, ¿no? En inc. Ya dijimos que el opcode es de 4 bits, por lo tanto, inc solamente son 4 bits. Ahora, la instrucción incremento nada más requiere un solo argumento, es decir, por ejemplo, R4. Aquí tendría que poner 2 bits. Y esta instrucción solamente consume 6 bits. Entonces, se complica mucho al momento de diseñar mi unidad de control. Porque entonces tendría yo que ver primero qué se está haciendo. Para yo decidir si leo 10 bits. Para yo decidir si leo 6 bits. Para ver si leo 16 bits. No sé si esto esté claro. ¿Alguna pregunta? Esto es complicado. Pensamos en que estamos diseñando un procesador que efectivamente va a poder interpretar instrucciones de diferente tamaño. Entonces, ¿de qué manera se puede, digamos, dar cuenta el procesador o la unidad de control de que las operaciones, algunas operaciones tienen más bits que otras? Bueno, eso se hace a través de algo que se conoce como modos de direccionamiento, ¿sí? Un modo de direccionamiento básicamente me especifica qué tipo de argumentos o con qué tipo de argumentos estoy trabajando para poder manipular o para poder manejar los datos, ¿sí? Por ejemplo, aquí en esta suma yo estoy manipulando registros, por lo tanto tengo un modo de direccionamiento que así se le conoce, modo de direccionamiento por registro, ¿sí? Ahora bien, aquí en esta suma
tengo registros, por lo tanto estoy incluyendo ese modo de direccionamiento por registro, pero tengo una constante. En este caso, este modo de direccionamiento, cuando manipulo una constante, se le conoce como modo de direccionamiento inmediato, ¿sí? Entonces noten esto, el modo de direccionamiento de alguna manera como que nos dice de dónde estoy extrayendo los datos o hacia dónde los estoy colocando, ¿sí? Entonces aquí tengo un modo de direccionamiento por registro y aquí tengo un modo de direccionamiento inmediato. ¿Sale, vale? Entonces, a través de los modos de direccionamiento, que también son un conjunto de bits, ¿sí? A través de ese conjunto de bits, mi procesador podría determinar de qué tamaño es la instrucción. Porque imaginen, si ustedes le dicen a su unidad de control, oye, mira, estoy utilizando un modo de direccionamiento por registro y un modo de direccionamiento inmediato, entonces el procesador o la unidad de control ya sabe, perfecto, entonces quiere decir que tu instrucción en principio debería de medir tantos bits, ¿no? Y de esa manera el procesador podría saber si son 10, si son 16 o si son 6 bits nada más, a través de lo que se conoce como modos de direccionamiento, ¿sí? No sé si nos dé tiempo digamos, de profundizar más en eso. Eso, por ejemplo, ya lo podríamos ver ya cuando estemos programando propiamente nuestro procesador o nuestro microcontrolador, porque ahí sí, digamos, vamos a hacer uso de ellos, de los modos de direccionamiento. Pero aquí al menos ya les platiqué de dos, el que es inmediato cuando manejamos constantes o cuando manejamos números, y el que es por registro cuando pues que digamos es el más común, cuando manipulemos registros. Para facilitar las cosas voy a suponer que todas las instrucciones tienen el mismo tamaño, ¿sí? Entonces, como todas las instrucciones van a tener el mismo tamaño, voy a tener que analizar, es decir, pensar en una solución que de alguna manera pues me permita considerar la mayor cantidad de opciones, ¿sí? Y bueno, aquí hay una propuesta, ¿sí? No significa que sea la más adecuada, ¿sí? A lo mejor es la peor propuesta, pero bueno, es una propuesta, ¿sí? Si consideran esta propuesta que tengo aquí, significa entonces que tengo una cierta cantidad para el código de operación, 2 bits para este operando, 2 bits para este operando, 2 bits para este operando, y si para utilizar constantes los 2 bits de este operando, entonces significa que solamente puedo poner constantes de 8 bits, ¿sí? Y pues ni modo, no puedo hacer más, ¿verdad? Esa sería, digamos, una posible solución, ¿sí? No es la más adecuada. ¿Por qué? Porque pues se pierden, digamos, información. O sea, tener constantes de 4 bits cuando puedo permitir constantes de 8 bits, pues como que no, puede que no funcione la cosa, ¿sí? Entonces, déjenme, digamos, considerar otra propuesta, que es la siguiente, ¿sí? Aquí, por ejemplo, si se fijan, voy a utilizar 17 bits, ¿sí? Ahorita vemos por qué en esta propuesta. Noten que utilizo 2 bits para el operador 1, 2 bits para el operador 2, 2 bits para el operador 3, ¿sale? Y por acá voy a tener 4 bits, digamos, pues que no tienen ningún sentido, ¿sí? Pero bueno, ahí hay 4 bits que no tienen ningún sentido. Y los voy a incrementar o los voy a considerar por la siguiente razón. ¿Qué sucede en constantes? Bueno, pues tengo mi código de operación, mis 2 bits, ¿sí? Y voy a unir estos 2 registros que ya dijimos que eran 4 bits, más estos 4 bits que son extra, yo ya puedo entonces meter constantes de 8 bits. No sé si se dan cuenta de ello. Ahora bien, ¿cuál es el costo que tengo que pagar? El costo que tengo que pagar por este formato de instrucción es que yo ya no puedo entonces manejar este tipo de instrucciones. Es decir, en donde tenga 2 registros y una constante, ¿sí? Ni modo, no puedo hacer eso. Entonces, es por eso que meto esta instrucción extra, que sería la LDI de carga. Entonces, déjenme explicarles para que quede un poquito más claro qué es lo que voy a hacer. Entonces, antes yo podía pensar en esta instrucción, ¿sí? Entonces, siguiendo con nuestro formato, déjenme pensar que ADD, el opcode consume 5 bits, que es lo que tengo ahorita en la presentación. Entonces aquí tengo 5, más 2, más 2, más 8, ¿sí? Entonces mi instrucción en principio tendría 17 bits, ¿sí? Pero habría ocasiones en las que, por ejemplo, tendría menos.
por ejemplo, si utilizo un registro. Entonces aquí tendría 5, 2, 2, 2, y aquí en total tengo 11 bits. ¿Sí? Ahora bien, para ahorrar en cuanto a la cantidad de bits, es decir, para no utilizar tantos bits, lo que propongo es que esta instrucción no se pueda realizar, ¿sí? Y mejor dividir esta instrucción en dos instrucciones. En LDI, por ejemplo, R3,80, es decir, cargar este número inmediato al registro R3, y eso me permitiría entonces considerar lo siguiente. Aquí tendría yo 5 bits, aquí tendría yo 2 bits, ¿sale? Y 8 bits más que corresponden a ese número 80, ¿no? Entonces aquí tendría yo 10, 15 bits. ¿Sí? Ahora bien, aún no he hecho la suma que tenía yo planeada. Entonces, para hacer la suma simplemente tendría que decir ADD R0, R1, R3. Entonces noten cómo esta suma que evito que se pueda realizar, pero ojo, la puede hacer mi procesador, mi unidad, mi datapad, ¿sale? Entonces mejor la divido en dos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de disminuir el número de bits en la instrucción, ¿sí? Ahora bien, simplemente lo hago también para fines, digamos, de educación, porque va a haber instrucciones que ni modo van a tener que ser así, ¿no? Entonces, bueno, aquí les muestro un ejemplo de cómo podría hacerse. Entonces, bueno, esta va a ser el formato de mi instrucción, ¿sale? Entonces, digamos que del bit 0 al bit 9 corresponde a los operandos de la instrucción, ¿sale? Va a haber algunas instrucciones en donde no se utilicen todos los bits, ¿sí? Y no se va a utilizar debido a la naturaleza de la instrucción. ¿Por qué? Porque a lo mejor nada más requiere de un solo operador. Por ejemplo, para una instrucción de incremento, un INC, pues nada más requeriría de estos dos, del opcode y del operador 1, ¿sale? Y todo lo demás tendría que ser rellenado con ceros o con condiciones, no importa, ¿sale? Pero pues ni modo, pero bueno, eso me permitiría facilitar, bueno, eso me permite que la instrucción se manipule bastante sencillo, ¿no? Ahora bien, el opcode, ¿cómo se va a componer? El opcode básicamente se compone de dos cosas. De esos famosos bit S que me definen la instrucción, ¿sale? O que me definen qué tipo de operación voy a realizar. Y un conjunto de bits que corresponden a los modos de direccionamiento, ¿sí? Ya habíamos visto que por ahí tenemos modo de direccionamiento por registro. Y también tenemos modo de direccionamiento indirecto o modo de direccionamiento inmediato. También hay otro modo, que es el modo de direccionamiento directo, ¿sí? Entonces déjenme explicarles un poco. Déjenme pensar en un procesador Intel, ¿sí? En donde ya dijimos que los registros dentro de ese procesador son AX, BX, CX y DX, ¿sale? Entonces hay 4 registros para poder, digamos, yo manipularlos, ¿sale? Entonces, imaginen que yo quisiera, por ejemplo, mover o bueno, transferir el contenido de BX a X. Entonces utilizaría la instrucción move AX, BX. Y ahí tengo un direccionamiento por registro, ¿sale? En ambos casos, tanto en la fuente de donde voy a obtener el dato, como en el destino en donde voy a depositar el dato, ¿sí? Generalmente el modo de direccionamiento se considera o prevalece en donde voy a depositar el dato, ¿sí? Entonces en este caso podría estar hablando en general que tengo un modo de direccionamiento por registro, ¿sí? ¿Qué sucede si yo deseo, por ejemplo, mover algún dato o bueno, copiar algún dato en la memoria? Bueno, lo primero que yo tendría que hacer es especificar la dirección de memoria en donde voy a colocar el dato, ¿no? Entonces, pensemos que queremos colocar algún dato en la dirección 50, ¿no? Aquí es donde queremos colocar un byte, ¿no? El que sea, no importa, ¿no? Entonces, primero tendría que cargar en alguno de los registros esa dirección 50, ¿no? Y eso lo hago de la siguiente manera. Move BX, 50. Noten que tengo ahí un modo de direccionamiento inmediato por esta constante y un modo de direccionamiento por registro, por el registro destino a donde voy a colocar mi dato, ¿sale? Entonces, ahora bien, ya coloqué la dirección de memoria en el registro BX. Ahora el siguiente paso es, ya dijimos que quiero colocar por ahí un dato en la dirección 50. Bueno, entonces la siguiente instrucción sería move
bx, por ejemplo, pensemos en que queremos colocar el valor 100. Quiere decir que una vez que ejecute estas dos instrucciones, aquí voy a encontrar en la memoria el valor 100. Ojo, tengo aquí un modo de direccionamiento inmediato, ¿sí?, junto con un modo de direccionamiento a memoria que se le conoce como indirecto. Y es indirecto porque a través de un registro es como le proporciono la dirección de memoria. Si yo quisiera un modo de direccionamiento directo, tendría que ser de la siguiente memoria. De la siguiente manera, perdón. ¿Por qué? Porque explícitamente le estoy indicando en qué dirección de memoria tiene que almacenar mi dato, ¿sí? Entonces, este es el modo de direccionamiento indirecto, este es el modo de direccionamiento directo, este es un modo de direccionamiento inmediato y por acá están los de registro. ¿Sí, más o menos? ¿Alguna duda? ¿Está claro? Aquí al menos ya examinamos 4 modos de direccionamiento. Su procesador Intel tiene más, ¿sí? Como les repito nuevamente, los vamos a ver con relativamente calma. Hay más. Lo mismo sucede en su procesador Atmel. Les digo, no recuerdo bien cuántos modos de direccionamiento, ya se los iré diciendo, ¿sí? Entonces, hay más modos de direccionamiento. Para nuestro procesador, el que estamos diseñando, solamente tenemos 3 modos de direccionamiento. Con MD indicamos 0 cuando hablamos de un modo de direccionamiento por registro. Y es 1 cuando hablamos de estos 2 modos de direccionamiento, indirecto o inmediato. Y tal vez aquí la pregunta sea, oye, pero ¿cómo sé cuándo es uno, cómo sé cuándo es otro? Bueno, eso lo sabremos ya dependiendo del tipo de instrucción que estemos utilizando, ¿no? Déjenme regresar a mi tablita. Entonces, LDI por default solamente utiliza modos de direccionamiento inmediato, no hay más. En cambio, los otros no utilizan modos de direccionamiento inmediato. Por lo tanto, o utilizan modo de direccionamiento por registro o modo de direccionamiento indirecto. ¿Sale? Entonces, como les comento, el discernir entre uno u otro se logra a través del tipo de instrucción que nosotros estemos utilizando, ¿no? Si lo quieren ver así, en el contexto de la instrucción, ¿sí? ¿Alguna duda? Bueno, ya que definimos nuestro opcode, si se fijan, son los 5 bits de S más ese bit extra del modo de direccionamiento, ¿no? Y bueno, entonces para el opcode tenemos 6 bits, ya no son 5, sino tenemos 6 bits, y junto con todos los otros bits operadores, eso nos da un total de 17 bits, ¿no? Entonces todos nuestros, para este ejemplo en concreto, todas nuestras instrucciones son de 17 bits, ¿sí? Ahora bien, aquí los modos de direccionamiento también forman parte de las señales de control o me van a permitir de alguna manera generar las señales de control adecuadas para nuestro datapad, ¿no? Ahora bien, si se fijan, aquí ya está el conjunto ya completo, ¿sí?, de instrucciones que yo podría manipular. Aquí coloqué unas en rojo que ya les había yo comentado que no las vamos a utilizar, digamos, son instrucciones que sobran, ¿sí? Entonces noten esto aquí de alguna manera, si queremos hacer por ejemplo una operación, aquí está la descripción de la operación, entonces si queremos hacer una operación de suma, ya dijimos que para la suma, para la resta, para el incremento, para el decremento y para la transferencia, para operaciones lógicas que son AND, OR, XOR, etcétera, etcétera, para los desplazamientos, para las rotaciones, si se fijan todos los modos de direccionamiento indican que son 0. ¿Por qué? Porque solamente puedo aceptar como argumentos o como operadores registros. No hay más modos de direccionamiento que sean posibles. ¿Sí, más o menos? Ahora bien, noten lo interesante. Aquí, a través de la instrucción, yo ya puedo desmenuzar cuáles serían los bits que le tengo que enviar a mi palabra de control. En otras palabras, yo tengo que decodificar esta instrucción para generar este conjunto de señales. Entonces, de ahí que, por ejemplo, les haya mencionado por ahí en algún lugar que mi unidad de control por dentro tiene un secuenciador, ¿sí?, y además tiene un decodificador. Bueno, la actividad del decodificador es esta, desmenuzar esto, digamos, de alguna manera entenderlo, para generar estas señales, ¿sí?, que son las señales de control que yo le voy a enviar a mi datapad, ¿sí?
Entonces, no las muestro todas, creo que nada más la mayoría, ¿no? Están ahí unas cuantas, ¿sí? Ahora bien, ¿quiénes iban a encender el bit MD? Pues quien sí lo va a encender es LDI. ¿Por qué? Porque recuerden que LDI trabaja con constantes. Entonces quiere decir que solamente trabaja con un solo operador, ¿sí? Que es el destino. Y bueno, todos los demás bits se rellenan con esto. ¿Por qué? Porque lo que intentamos es recuperar una constante. Noten en especial que el bit MB se enciende. Entonces déjenme ir a mi datapad. ¿Por qué el bit MB se enciende? Porque permite la entrada de una constante, ¿sí? Permite la entrada de una constante y ahora para LDI tengo que seleccionar la operación adecuada que me permita transferir esta constante hacia la unidad de registros. ¿Y cuál va a ser esa operación? La que habíamos mencionado hace un momento, la de transferencia. Y en este caso sería la de transferencia por B. Entonces transferimos el contenido, bueno, lo que está pasando por B, hacia alguno de los registros para que se almacene, ¿sí? No sé si tengan alguna pregunta de esto. Las siguientes instrucciones son STO y LOAD, ¿no? Carga. Y noten que también activan la bandera del modo de direccionamiento. LDI la activa porque está utilizando un direccionamiento inmediato debido a la constante que están utilizando. Pero ellos la activan debido a que están utilizando un modo de direccionamiento indirecto. Recuerden que STO carga en la memoria a través de la dirección que se almacena en un registro, carga en la memoria un valor. Y LOAD al revés, a través de la dirección que está en alguno de los registros, un modo de direccionamiento indirecto, a través de una dirección que está en alguno de los registros, recupera un valor para poderlo almacenar en algún registro, ¿no? De ahí que nosotros tengamos, o de ahí que se activen estos bits en nuestra tabla, ¿no? No sé si esto haya quedado claro o tengan... Entonces, ¿qué tenemos hasta ahorita? Ya sabemos que mi memoria, la memoria de código, posee registros de 17 bits. ¿Sí? Cada registro es de 17 bits porque ya definimos que cada instrucción es de 17 bits. ¿Sí? Para seleccionar cada uno de estos registros o cada una de estas localidades de memoria, yo requiero un registro que se le llama PC o contador de programa. ¿Sí? El tamaño de este registro puede ser de diferentes tamaños. ¿De qué va a depender? Va a depender del tamaño de memoria de código que yo desee. Por ejemplo, si este registro es de 16 bits, por cierto, PC es Program Counter, contador de programa. Si yo poseo un registro, un PC de 16 bits, quiere decir que mi memoria tendría en total 2 a la 16 posibles registros. Es decir, tengo una memoria de 64K, ¿sí? O una memoria que permite guardar 64.000 instrucciones. Para ser exactos, 65.536 instrucciones, ¿no? Si ese registro es de 8 bits, bueno, pues ya se reduce en gran medida, ¿no? Quiere decir que solamente puedo guardar 256 posibles instrucciones, ¿no? Entonces, ese registro ustedes lo definen, ¿no? De acuerdo a sus necesidades. Si lo quieren de 8, bueno, pues de 8 será más que suficiente. Si lo quieren de 16, bueno, lo harán de 16. Si lo quieren de 32, bueno, de 32. Y entonces ya podrían guardar hasta 2.000 millones de instrucciones. Pero bueno, para nuestros fines prácticos, con 8 bits es más que suficiente, ¿no? Entonces ya tenemos un registro que le vamos a llamar PC, ¿sale? Ahora bien, nuestra unidad de... Este es un contador, básicamente, está contando, ¿sale? PC es un contador. Una vez que PC le indica a la memoria en qué dirección debe extraer la instrucción, debe de almacenarla en un registro que se conoce como IR, registro de instrucción. ¿De qué tamaño va a ser ese registro IR? Bueno, pues ya sabemos que nuestros códigos son de 17 bits o nuestras instrucciones son de 17 bits. Por lo tanto, IR también será de 17 bits. Por cierto, esos códigos de 17 bits que se guardan en la memoria de instrucción son los famosos códigos máquina, ¿no? Es lo que son los unos y ceros que vamos a estar manejando, ¿no? ¿Qué dice abajo de 16 bits? Sí, 64 KB, ¿no? Déjeme escribirlo bien. Listo.
Entonces, SIR, bueno, es de 17 bits. ¿Cuál sería el siguiente paso? Una vez que está cargado en IR, bueno, el contenido de ese registro lo necesito colocar en un decodificador, ¿sí? Y después de ese decodificador se tienen que generar las señales adecuadas. ¿Hacia dónde? Hacia el datapad. El datapad realizará la operación, ¿sí? Y al siguiente ciclo de reloj se incrementará PC. ¿Para qué? Para extraer la siguiente instrucción, que se pueda decodificar, que se ejecute, se vuelve a incrementar PC, se extrae la siguiente instrucción, ¿sí? Se extrae la siguiente instrucción, se decodifica, se ejecuta, se incrementa PC, se extrae la siguiente instrucción, se decodifica, se ejecuta, y esto es lo que les había mencionado hace un momento, que se conoce como ciclo de fetch, y que lo tengo representado en este diagrama, digamos, de flujo, que se conoce como carta ASM, ¿sí? Entonces, me voy a la dirección que apunta PC, lo guardo en IR, decodifico, ¿sí?, lo que hay en IR y lo mando a CW. CW es el acrónimo de palabra de control, control word, y es la palabra de control de mi datapad, ¿sí? Ejecuto, ¿sale? Si se fijan, aquí le puse un guioncito para indicar que no hace nada, permite que el datapad haga la operación que tenga que hacer. El siguiente paso, incremento mi contador de programa y regreso otra vez a realizar la misma acción. Recupero la instrucción, la guardo en IR, la decodifico, la ejecuto, incremento PC, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que se conoce como ciclo de fetch. ¿Alguna duda, alguna pregunta de eso? Ok, entonces esta cartita ASM o este diagrama de flujo que acabo de colocar hace un momento me va a permitir diseñar lo que se conoce como mi secuenciador, ¿sí? Entonces ya que está diseñado, ¿sale? Entonces ese es el estado A, el estado B, el estado C y el estado D. Entonces del estado A puedo pasar al estado B, ¿sí? Del estado B paso al estado C, del estado C paso al estado D, del estado D paso al estado A. Entonces, si se fijan, no es más que un contador de 2 bits, este famoso secuenciador, ¿no? Entonces, solamente va contando 00, 001, 001, 0010, 10, 11, 11, 00 y me regreso, ¿no? Es un contador. Nada más que este secuenciador tiene una característica interesante, que a través de 4 bits me va indicando en qué estado está. Entonces, si mi contador está en el estado 00, me indica a través de la variable A que está en el estado 0, perdón, en el estado A. Si estoy en el estado 01, me indica a través de la variable B que estoy en el estado 1. Y fíjense que todo lo demás vale 0, ¿no? Si estoy en C, pues estoy en el estado C y se activa C igual a 1. Si estoy en D, se activa D igual a 1 y todo lo demás es 0. Entonces, como que eso nos recuerda a algún aparatito que se conoce como decodificador. De ahí la palabra de arriba. Entonces voy y compro un contador de 2 bits y lo conecto directamente a un decodificador 2 a 4, en donde las 4 salidas corresponden a B, C y D. Digamos, colocarles el diagrama de bloques completo, ¿sí? Entonces fíjense que aquí está el famoso PC, que no es más que un contador cuya salida va al bus de direcciones de la memoria de código, ¿sale? Aquí, por ejemplo, esta memoria de código podría ser una memoria RAM o podría ser una memoria ROM, si es que ustedes están diseñando ya un dispositivo de propósito muy, muy particular que resuelva ya una problemática específica. Bueno, entonces a lo mejor aquí ustedes le ponen la ROM, cargan su programa y dejan que todo el procesador se encargue de poder ejecutarlo, ¿no? La salida del bus de datos de la memoria de código iría a ese famoso registro IR, ¿sale? Recuerden que ese famoso registro IR tiene por ahí una parte, un conjunto de bits que representan la constante, ¿no? ¿Sí? Aquí. 8 bits que son de constante y que por lo tanto esos 8 bits menos significativos del registro IR de forma directa yo los coloco a la constante del datapad, ¿sí? Ahora bien, los demás bits, o bueno, todos los demás bits entran al decodificador y el decodificador en principio genera la palabra de control, ¿sí? La palabra de control adecuada que le envía al datapad para indicarle qué tipo de operación va a hacer.
Si el datapad requiere de la constante, bueno, la utilizará. Si no requiere de la constante, pues no la utilizará. El secuenciador, noten, me está diciendo en qué orden se deben de ejecutar. Entonces, en el estado A, que se tiene que cargar algo en el registro IR, pues más me vale activar W para que se cargue el valor, ¿verdad? Después viene el estado B. En el estado B, pues yo debo de generar, pues debo de codificar la instrucción para mandarla ¿a dónde? Pues a la palabra de control, ¿no? Entonces, más me vale activar W para guardar el valor en la palabra de control, ¿sí? Ahora, me espero un tiempecito, un ciclo básicamente. ¿Para qué me espero? Para que el datapad pueda ejecutar la instrucción. Después de lo que dice es, pues incrementa PC en 1. ¿Por qué? Porque voy a ir por la siguiente instrucción. Y eso es lo que estaría haciendo por siempre. Noten entonces que si mi reloj, por ejemplo, está corriendo a 1 MHz, bueno, déjenme ponerlo así. Noten que si mi reloj está corriendo a 4 MHz o a 4 GHz, entonces la instrucción requiere de 4 ciclos para poder ejecutarse por completo. Por lo tanto, ¿sale? Esos 4 GHz lo divido entre 4 ciclos que consumo para que se ejecute la instrucción y estaré ejecutando 1000 millones de instrucciones en un segundo. ¿Sí? Más claro. Entonces, de IR, ¿sale? Ya sabemos que por acá está, déjeme. Por acá está OP1, que en este ejemplo son 2 bits y que por lo tanto serían a CC, DC, perdón, dentro de mi datapad. ¿Por qué OP1? Porque recuerden que OP1 es el operador destino, ¿sí? Por acá está OP2, a lo mejor este iría conectado directamente a DA. Aquí está OP3 y este va conectado directamente a DB, ¿no? ¿Sale? Por acá me faltó el opcode. Y recuerden que en algunas ocasiones este registro ocupa todo esto. ¿Por qué? Porque esto es la constante. Ahora, estos opcode básicamente es lo que tienen que meter a un decodificador. ¿Para generar qué señales? Para generar las señales que están acá. W, M, MB y MW, ¿no? ¿Qué entradas están entrando? Bueno, ¿qué entradas tengo aquí en el decodificador? Sería MD y S. Entonces, del opcode, del registro de instrucción, tomo los bits MD y S, alimentan a mi decodificador, y ese decodificador genera 1, 2, 3, 4 señales binarias. Es decir, W va a ser una función de MD, S4, S3, S2, S1 y S0. Lo mismo sería para M, lo mismo sería para MB, lo mismo sería para MW, ¿sí? Y listo, con eso ya tienen ustedes por completo su microprocesador o su microcontrolador en este caso.